Hola, què tal? Benvinguts a... Diria una segona vegada perquè hem començat sense retransmetre. Fallos del directo, que dirien. Avui ens acompanya l'Edu de ZAS Juegos de Mesa y Rol. Hola, Edu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y nuestra embajadora Rocío, que es la que nos trae a la gente de otras asociaciones. Hola, buenas. Pues, ¿qué tal, Edu? Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué estás? Bueno, pues mira, yo soy el presidente de ZAS Juegos de Mesa y Rol. Estamos aquí en Barcelona, al lado del Som Multispy, que era el antiguo Iron City. Estamos en Camberdaguer y estamos todos los viernes de 4:30 a 5 hasta las 8:30 aproximadamente. Y todos los sábados de 10 a 1:30, 2 menos cuarto. Y nada, pues tenemos allí biblioteca abierta los 2 días. Montamos partidas ya también con horarios fijos, la gente puede venir a jugar a lo que quiera, es totalmente libre y gratuito, con baño, tengo una mosca por aquí dando vueltas, también aire acondicionado, calefacción, o sea que es un sitio bastante guay y abierto a todo el mundo. Guay. ¿Has dicho horarios? Sí, los viernes de 5 a 8:30 ¿Mm? y los sábados por la mañana de 10 a 1:30. Mira, ellos duermen, Carlos, no como nosotros. Es que nosotros las sesiones normales son de 9 a... hasta que el cuerpo aguante. A lo que Y llegue, luego durante hasta que aguante. el calendario escolar Nosotros, hacemos de 5:30 a 7. Que vienen familias y los niños pasan del cole y tal. Mira, o sea, nosotros estamos muy limitados en las horas por los centros, porque cierran y entonces es el horario que tenemos. Pero bueno, solemos colaborar para hacer eventos grandes con Ateneo La Bóvila, que está a 3 minutos andando, en la Plaza Sóller. Y como veis en las fotos, esto es de este sábado, que hicimos la nit més curta més llarga de jocs. Que hicimos de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Y al colaborar con ellos, pues nos ceden salas así más grandes para poder hacer eventos más grandotes y tal. Y la verdad es que este sábado ha sido un éxito, estuvo lleno. El calor fue un poco criminal, pero porque el aire no daba abasto. Pero la verdad es que vi a la gente muy contenta y la verdad que estuvo muy bien. Yo me lo pasé Sí, súper sí, bien. yo también, ¿eh? ¿Y tanta gente aguantó hasta las 3 o luego ya fue disminuyendo? Pues mira, no lo sé seguro porque yo me fui a las 12:15 y creo recordar que a las 3 menos algo y estaban recogiendo o habían recogido, o sea que más o Muy menos bien. aguantó casi hasta las 3. ¿Tú no aguantaste, Rocío? No, nosotros, bueno, nos entró hambre, Borja, no, todo culpa de Borja, voy a echarle la culpa, lo siento. Porque él hizo un némesis en el Cagua, en una asociación que hay en Sal, y no, o sea, no comió, enganchó lo del némesis, ir a Barcelona, la partida que jugó con vosotros, que era un HeroQuest, y todo eso sin comer. Sí. Y luego, claro, cuando llegó la hora de la cena, pues ya dijimos, cenamos y ya nos vamos. Y como Mira, había una hora de camino, pues... Spem dice, a las 3:30 plegamos. Supongo que es alguien de ZAS. Sí, Será, sí, pues muy 3:30. bien, muy bien. Y contaba Rocío antes algo sobre que tú haces un HeroQuest tuneado. Bueno, a ver, yo siempre desde pequeño siempre quería tener un HeroQuest porque mi vecino de enfrente tenía uno y jugábamos con él en la calle siempre, lo tenía destrozado, pero bueno, nosotros nos lo pasábamos súper bien. Y con los años, mira, un colega mío me dijo un día que tenía un HeroQuest antiguo, me dice, te lo regalo, y pues me quedé, pues, imagínate. Y desde entonces, pues, he empezado, me pilló casi la pandemia, y luego en la pandemia, pues, mira, teníamos tiempo de sobra y empecé a diseñar, pues, yo mis propios retos y tal. Luego empecé a pintar con más tiempo, a hacer chorradas varias para mejorarlo, porque creo que es un juego bastante básico, la verdad. Y bueno, hace cosa de menos de un año me compré un libro de unos frikis que han hecho unas reglas avanzadas que se llama Feten Quest, que es una pasada, porque hay módulos para añadirle lo que quieras y para hacer el juego pues un poco más complejo. Y nada, los que se apuntaron, pues les monté una partida así, un one shot,
contra una madriguera de goblins y estuvo a punto de matar 2 veces a alguien, pero al final se salieron con la suya y consiguieron matar al Goblin King y salir, pero estuvo muy divertido, la verdad. Sí. Es un juego que no me canso de jugar. A Borja le encantó. O sea, él quiere repetir, me ha dicho. El dilema del Master, ¿no, Edu? ¿Mato nosotros... al jugador o no lo mato? Sí, a ver, el HeroQuest está preparado para que los buenos siempre ganen. Los dados no ayudan mucho, la configuración de dados no es muy buena para los brujos, digamos. Pero bueno, que no se dio mal, ¿eh? O sea, estuve a punto de matar a un par, que los dejé a una vida, y con eso ya estoy satisfecho, y lo importante es que la gente se lo pase bien y lo disfrute. Eso es. ¿Y el tema rol, cómo lo montáis? Pues mira, yo a rol precisamente no juego prácticamente nada porque no me acaba de convencer del todo. Tengo una partida de Dungeons and Dragons 3,5 a medias. Y lo suele llevar el rol. Tenemos una chica que se llama Dama, que ella es máster de 3,5 de Dungeons and Dragons. Y luego teníamos un par de chicos también, pero les cuesta mucho acabar de concertar pues, con la gente y tal, que cuestan por trabajos y cosas varias. Y yo el rol la verdad es que no lo llevo mucho, lo lleva más mi compañera. Pero bueno, antes los viernes hacíamos juegos de mesa en Camberdagués, y en el Ateneo nos dejaban otra sala y ahí hacíamos rol y lo hacíamos simultáneo. Entonces así teníamos para cubrir las necesidades de pues, gente que quería juegos de mesa o gente que quería rol. Ahora está el tema un poco más parado, pero con ganas también de buscar algún grupo que sea fijo y que pueda quedar más a menudo para jugar. Bueno, al Carlos, que le encanta el rol. Aquí intentamos, también siempre hacemos en simultáneo, una gente juega juegos de mesa, luego tenemos una pequeña sala con aire acondicionado, sí, que nos podemos encerrar los frikis del rol y jugar un rato. Pero no que es minoría. Bueno, ahora que Rocío ya te ha dado a conocer el Ludoya, pues ahí también podemos organizar partidas de rol. Ah, pues sí, claro. Sí, yo hablaré con la chica que suele llevar las partidas y tal, y ya ella también está metida en el Ludoya, en el grupo nuestro, y ya le diré que a ver si puede mover algo también. Yo estuve jugando un poco en pandemia, por matar el gusanillo y probarlo, pero la primera partida, la segunda bien, pero ya luego la tercera se me hacía un mundo. Me gusta estar con las personas frente a frente y no sé. Se me hizo muy frío. Sí, es como un sucedáneo, ¿no? Hacerlo online. Sí, a ver, no estuvo mal porque era el Señor de los Anillos del año 80 y pico, o sea, la versión antigua. Y la verdad es que es un mundo que a mí me gusta y tal, pero jugué 2 partidas y las otras 2 o 3 más las jugaba un poco como por obligación, pero no me acabo de convencer mucho. Le tengo que dar otra oportunidad en persona. ¿Qué era una campaña o eran aventuras así sueltas? Sí, era campaña. Llegamos a hacer 4 o 5 partidas, las grabamos en vídeo y todo, pero eso es lo que te digo. La hice con mi hija, que entonces tendría pues 13 años. No, en el 20 tenía 20, 21, no, 10, 11 años tenía. Y ella se lo pasó teta. O sea, ella lo que era matar bichos y tal, y tirar dados, a ella le encanta. Todo lo que es juego de roles ocultos y rol, a ella le flipan mucho. A mí no tanto, pero... Hablas de Carla, ¿no? Sí, de Carla. En el festival se lo pasó pipa con el Blood, le encantó. Le gustó muchísimo. Sí, sí. Eso que hay ahí en esa foto que están sentados en círculo, ¿no es un Blood? Es un mini Blood. Era un mini Blood. Sí, sí. Jugó Leire se lo pasó muy bien también. Y nunca habíamos jugado a un grupo tan pequeño. Yo jugué una partida y luego ya me fui porque ahí era la zona que más calor hacía. Y como vino gente interesada en jugar, y pues ya dejé la plaza y dije, pues para que siga siendo un mini Blood, me voy. Y no, a Leire le gustó, porque decía, está muy bien, porque el diablo no conoce al esbirro y claro, el diablo puede acabar matando al esbirro o el esbirro envenenando al diablo y cosas de estas que pasaban.
y se lo pasó bien, le gustó. Qué guay. A mí en el Chagoita el otro día me explicaron una edición que se llama Sillas, que es, empiezan los 6 jugadores en las 6 primeras sillas. Sabes que esas sillas tienen roles buenos. Luego, a partir de la siguiente noche, pues te puedes ir cambiando de silla y tendrás el rol que tiene esa silla. Y dura un total de 5 noches, creo que me dijeron. Es curioso, cuando sois pocos, pues se puede jugar al Blood Sillas. O sea, que el rol está asignado a la silla, no a la persona. Sí. Está bien. Interesante. Yo el Blood no, aún no lo he probado. Vaya. Dijiste que no te atraía, ¿no? No me atraía mucho, la verdad. Y como estaba liado con el Hero Quest y tal, pues la verdad es que 3 horas y pico a Hero Quest cansan un poquito. Y luego ya me dediqué a jugar a juegos de cartas más sencillitos y tal. Pero me gustaría probarlo algún día, por lo menos para decir que he podido jugarlo y... No sé, a lo mejor me Luego gusta. te engancha. ¿Sabes? Claro, nunca se sabe, claro. Pues no sé si fue el año pasado o hace 2. Era el juego top, pero de casi todo el mundo, ¿eh? Sí, le pegó bastante fuerte, la verdad. Y aún Sí, pega sí. bastante fuerte. Ha bajado bastante. Se creó una tal secta y tal, que era un montón de gente jugando online, varias partidas cada día, simultáneas y tal. Y yo, madre mía, qué locura. Es lo que iba a decir. Antonio le explicó a Leire que podía jugar online y me dijo, mamá, quiero jugar online. O sea que ya la tendré ahí jugando online al blog. ¿Y esto de la nit més curta, més llarga de jocs, Edu? ¿Es la primera vez que lo hacéis o Sí. es algo ya...? No, esto ya llevamos, pues el club tiene creo que 8 años, pues llevaremos haciéndolo 6 años por ahí, más o menos. Sí. Lo que este año ha sido, o sea, te digo, casi muerte por éxito, o sea, éxito a saco, porque las otras veces, pues bueno, entre que a lo mejor coincides con otros eventos en otros sitios, el club no es tan conocido, no arrastra tanta gente y tal, había menos gente, pero esta vez ha sido la verdad que espectacular. Aparte que es una cosa que se suele hacer a nivel nacional. Normalmente para la época de San Juan, normalmente la gente, muchos clubes suelen hacerlo. Entonces nosotros nos apuntamos a la moda también y hasta ahora pues los hacemos cada año. Muy bien. Qué guay. Es que recién nos pasó el cartel y como no he visto sexta edición ni nada, solo ponía eso y digo, a lo mejor es la primera. Ah, no, pues mira, justo de esto nos hemos puesto... No, normalmente cuando hacemos también el arroz a primera vista, que lo solemos hacer en la época de San Valentín, ahí sí que poníamos las ediciones porque esto fue algo más nuevo. Pero en este no. ¿Qué es eso? A lo mejor te miento y se hace cada año, ¿eh? Porque claro, yo entré al año o 2 años de estar creado. No sé si el primer año se hizo o el segundo, no lo sé. Pero llevaremos eso, 4 o 5 años seguros. ¿Y qué has dicho que hacéis para San Valentín? Perdona. Sí, hacemos el arroz a primera vista. Pues es un día solo solo rol no, pero principalmente son juegos de rol, que lo hacemos en el otro edificio donde estuviste tú, Rocío, que es digamos que donde estábamos nosotros era el bar y la sala polivalente, que es la sala de las jovas, que lo usan allí como para ellos. Y el otro edificio que había al lado es realmente el Ateneu, ¿vale? Entonces allí hay un montón de salas de talleres y lo que solemos hacer es cada año es una temática. Las partidas a veces cuesta un poco tematizarlas porque no... Algo del espacio, pues a lo mejor no hay 5 partidas diferentes del espacio, pero bueno, intentamos tematizarlo un poco, por lo menos las salas sí que ponemos, pues yo qué sé, si es de naves espaciales o de espacio, pues en cada sala poníamos una nave famosa de cine o de alguna serie y hacemos eso, muchas partidas simultáneas de rol, de diferentes juegos. Normalmente un chico hacía rol en vivo también en el teatro que está justo debajo, que es una sala bastante grande y ahí pues apuntaban, han llegado a hacer partidas de rol en vivo de 15 o 18 personas, algunos disfrazados y tal. Y básicamente es eso, partidas de rol en diferentes franjas horarias, parón para comer, luego hacíamos por la tarde y la noche también partidas
Y luego en la sala polivalente, que es donde estábamos el otro día jugando, ahí ponemos juegos de mesa. Para el que no quiera, o entre partidas, si quiere echar alguna partida, pues también hacemos partidas de juegos de mesa. Qué guay, qué polifacético. Bueno, lo hacemos para cubrir, yo qué sé, las necesidades de todo el mundo, porque no a todo el mundo le gusta el rol y no a todo el mundo le gustan los juegos de mesa. Entonces, bueno, así todo el mundo tiene donde elegir. Está guay. Entonces tenemos un grupito de adolescentes, que tenemos a Roger, al menos ha dicho hola aquí en el chat, que llevan tiempo pidiéndome otra partida, porque les dirigí una mini campaña de aventuras en Rokugan, que es Leyenda de los 5 Anillos pasado a Dungeons and Dragons, y me están pidiendo más. Vale. Bueno, ya veremos. Bueno, está bien que se interesen por esto. Sí, tenemos una cantera chula en mi pel. Está guay, está guay. Muy bien. Rocío, Dime. ¿alguna pregunta más para Edu? Bueno, no sé si ha dicho cuántos socios son. ¿Son ¿No? muchos? ¿Sois muchos? No, somos unos 18 o 20 socios, más o menos. Cada año a lo mejor se va alguno porque, yo qué sé, por lo que sea. Porque no le acaba de gustar, o porque se tiene que ir a otra ciudad a vivir, o porque le queda otro club más cerca, por lo que sea. Pero siempre solemos ser entre 18 y 20, a lo mejor se va uno, vienen dos, se van dos, viene uno, o sea, más o menos nos vamos manteniendo en estos 18 o 20. Nos gustaría, pues, con estas cosas, actividades que hacemos, pues, ampliar el tema de socios y que venga más gente a vernos y tal. A ver si lo podemos conseguir. En Barcelona es más difícil porque hay muchísimos clubes de juegos de mesa y, claro, depende de la zona que estés también, si hay grupos más antiguos o que tengan más ludoteca o espacio más grande o más atractivo, pues normal la gente se suele ir a otros sitios y tal. Pero bueno, normalmente la gente que estamos bien, pero estamos con ganas de que venga más gente y ampliar el número de socios, la verdad. Sí, a veces también colaborar, ¿no? Entre asociaciones va bien para conocer gente nueva. Claro, hacerte conocer también está muy bien. Sí. Sí, la verdad es que por lo menos ahí se mueve más. Y el Ludoya supongo que también ayudará bastante, porque el Ludoya hay un montón de usuarios y a lo mejor alguien nos conoce de carambola y vive a 2 calles y no sabía que estábamos allí. No lo sé, nunca se sabe. Sí. A nosotros nos ha salido mucha gente desde que está el Ludoya, que ha empezado a venir. Mira, Peón Aislado dice, somos 18 muy activos. La verdad es que sí, yo vi mucha gente activa allí participando. La verdad es que los socios se portaron súper bien y vinieron a ayudar, a montar todo al principio. Luego mucha gente jugando y también enseñando. Y luego cubriendo huecos también para jugar a partidas, para jugar al Blood Tower y tal. Y la verdad es que tuvo un día muy bien. En el White Castle que jugué con Clara nos ayudaba un compañero tuyo, lo que no le pregunté el nombre. Qué estaba ya. Pues no te sé decir, porque levanté poco la mirada del HeroQuest, la verdad. Estábamos muy metidos en la partida y no levanté mucho la mirada. Pero bueno, supongo que el White Castle sería Iván, a lo mejor un chico así, muy alto, con barba. Sí. Moreno. Sí, pues moreno. Sería Iván. Sí, pero sería Iván. Sí, bueno, con 4 dudas así que surgían de puntuación y tal. Sí, Iván es un crack. Sabe mucho de juegos, tiene mucha ludoteca también. Mira, Spen dice que fue Iván fijo. Sí, seguro. Dice, ¿con barbita? Sí, de hecho que sí, con barba. Le noté una cierta envidia de querer jugar con nosotras. Sí, la verdad es que es un juego que le gusta bastante. Sí. Pobre, estaba ahí enseñando, pero claro. ¿Y tú, Edu, llegaste el segundo año de asociación y ya te hicieron presi o cómo ha ido? No. Yo lo mío con los juegos de mesa viene todo del Magic, porque yo soy jugador de Magic desde hace un montón de años y yo iba mucho antiguamente a jugar a Magic a una tienda que estaba en Sans que se llamaba Perra Comics, que ya desapareció. Y entonces empecé a ir mucho a jugar a Magic allí, vendían también juegos de mesa y eso que te compras una agrícola, te compras me compré el Cleopatra, o sea, juegos así bastante antiguos y tal. Y empecé a jugar, me gustó
y con el tiempo pues cerró la tienda, luego el chico que estaba ayudando al propietario montaron otra tienda que actualmente es el Nucli, que también está en Sans, que está especializado en juegos de cartas de Magic y tal, y también tiene juegos de mesa. Entonces también empecé a ir ahí, a comprar algunos juegos y tal, y luego por el Facebook creo que fue, acá no me acuerdo, creo que conocí a los fundadores de ZAS y quedé un día con ellos en una tienda por el centro que era Gameria, en su época. Y nada, empezamos a jugar, luego vino otro amigo nuestro, quedábamos a jugar allí en Gameria y nos hablaron del club que tenían y tal, y dijo, ostras, pues está al lado de mi casa. Bueno, al lado, a 10 minutos. Y empezamos a ir y luego ya con los años, pues a los, no sé, 2 años más o menos, así aproximadamente, pues se abrieron elecciones, 2 chicos, una pareja se fueron de la junta. Y mi colega y yo, pues decidimos, oye, pues, ¿por qué no? Y nos metimos. Y desde entonces, pues está bien metido ahí en la junta. Mira, nuestro presi Dani, que está aquí en modo incógnito, dice: viva las elecciones. ¿Y quién entra a la propia junta? Es que hace tiempo que dice que quiere dejar de ser presi y no lo dejamos. Lo tiene prohibido abandonar. Lo vamos a buscar si lo hace. Bueno, la verdad es que no sé, la junta, si os lleváis bien y tal, y sois colegas y jugáis a menudo y tal, está chulo. Aparte que, no sé, como que haces también más piña y tal, sí. No sé, a mí... Está guay. Sí. Y tampoco, ser presidente tampoco es un cargo tan importante, la verdad. Yo creo que el más importante en un club es la tesorería y la secretaría. O sea, son los puntales. Lo que le pasa a Dani es que todo pasa por él. Al menos yo le pregunto todo. Dani, esto lo hago así, Dani no sé qué. Y debe pensar, qué pesada, haz lo que quieras. Mira, Rocío, Iris te da las gracias. La verdad es que... ¿Ah, sí? Ah, mira, hola Iris. Dile a Iris que salude. ¿No quieres saludar? ¿La tienes por ahí? Está en el comedor. Yo me he aislado aquí en la habitación, que es el único sitio donde puedo estar solo ahora mismo. Y estaba en el comedor, no sé si vendrá para acá. Si pasa, le digo que salude. Claro. ¿Qué decías, Edu? Perdón, que te he cortado. Pues no sé qué. Eso, que no era importante. Se me ha ido. Lo de la junta. No, que el pilar básico es tesorería y secretaría. Es que es vital porque, ya te digo, secretaría, pues en nuestro caso, que es la chica hasta que hace rol, que es dama, lleva pues todo lo que es papeleo de que si tienes que pedir, nosotros pedimos subvención cada año, y entre que tienes que pedir la subvención, tener las claves para hacer documentación online, hacer las actas de las reuniones y tal, para mí es el punto clave, el primero, y luego ya viene pues el tema de la pasta, ¿no? De saber en qué invertir el dinero, porque no es tan fácil invertir el dinero en una asociación de juegos de mesa, porque te dan dinero, pero estás muy limitado para comprar ciertas cosas. Sí, la verdad es que sí. Si te dicen, asociación de juegos de mesa, ¿podré comprar juegos? Y dices, sí, pero sin pasarte. Y digo, ostras, pero si es el principal gasto que tiene una asociación de juegos de mesa, que es tener la ludoteca actualizada, digamos. ¿Y colaboráis con editoriales o algo para que os cedan algunas copias de algunos juegos? Todo lo que tenemos en ZAS nos lo compramos nosotros. Sí que es verdad que hace años trabajamos en el DAO con editoriales, y al principio muy bien, pero luego con el tiempo, como muchas editoriales pagaban en especies, digamos, en juegos de su catálogo, claro, llega un momento que si estás cada año con la misma editorial, pues tienes prácticamente todo su catálogo. Entonces ya no es tan atractivo. Entonces supongo que también esto pasó en global a muchas asociaciones, porque se venía reclamando que las editoriales pagaran en metálico, porque a veces, es lo que he dicho, una editorial tenías ya todos los juegos y ya no querías ninguno más.
Y entonces nosotros como que nos bajamos un poco del barco por este tema, porque ninguna quería pagar en metálico y queríamos otro tipo de juegos. Y entonces alguna vez hemos colaborado de manera puntual algún socio y tal, pero lo tenemos un poco como apartado el tema del DAO. Y luego, aparte con editoriales, a las asociaciones pequeñas no les hacen caso. Por lo menos en nuestro caso no. Nos ayudaron una vez Devir, que montamos un campeonato de Dominion, y nos enviaron material para hacer las partidas, nos enviaron premios. La verdad es que estoy agradecido por el tema. Pero luego con los años no envías correos, pero algunas no contestan. No sé. Y como no tenemos redes sociales, o por lo menos no hacemos vídeos de YouTube y no enseñamos tanto, pues supongo que las editoriales lo que buscan también es que tú les vendas los juegos a la gente. Visibilidad. ¿Sabes? Claro, y nosotros tenemos poca visibilidad, tampoco hacemos vídeos de YouTube, entonces eso también supongo que limita bastante a la hora de conseguir copias con las editoriales. Pero bueno, tampoco es una cosa que nos preocupe demasiado. Que si algún día viene, se coge con los brazos abiertos, pero que no es una cosa que nos preocupe mucho. Porque aparte de ludoteca, cada uno se compra sus juegos, los baja al club y jugamos normalmente a bastantes novedades, o sea que no hay ningún problema. Aquí en el chat dicen, Iris dice, os esperamos en el próximo Agarro a Primera Vista, que Rocío ha dicho que yo tengo que ir, que me gusta, yo mira, no lo descarto. Leo dice que en Halloween queremos hacer otro con temática de terror, a ver si conseguimos el espacio de nuevo para esa fecha. I Dani, nuestro presi, dice ens costa molt comunicar-nos amb Devir, també. Sembla que només facin cas a influencers. Sí, de hecho con Devir es con los que... O sea, les envías correos y te dejan el leído, seguramente no nos contestan. Sí, hace años sí que mandé un correo que me pasaron de otra asociación y ya te digo, contestaron rápido, me nos enviaron el material, hicimos el torneo de dominio muy bien y tal, pero se ve que han puesto otras normas o tal y tienen como en la página tienen un formulario para rellenar si eres asociación, tienes que enviar datos de la asociación, es como un poco más profesional, digamos, y supongo que harán más caso, pues eso, a influencers o a clubs que tengan mucha visibilidad. Bueno, a ellos les conviene, yo lo entiendo, claro, es una empresa, pues... Pero bueno. Bueno, nosotros, la verdad, creo que es ABA, Wall Teddy's, se han portado bastante bien con nosotros. Two Tomatoes alguna vez también nos ha cedido algunas copias. A Trangis, para el festival que hicimos el año pasado, también nos cedió el, ¿cómo se llama aquel? De las golondrinas y... Bueno, uno de pájaros que se mueven. El de Kojima, que es el de los palitos con los cuadros, las cuerdas y tal. Sí. Y Dani me corregirá si me dejó algunos por ahí. Mira, Trangi siempre colabora con el torneo de virus que hacemos para la fiesta mayor del pueblo. Sí, que mira, Trangi se lo ocurre un poco también. Lo que sí que es verdad que Pablo alguna vez nos ha ignorado vilmente. Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué zona estáis más o menos? ¿De Barcelona? Estamos en el barrio de Porta. Eso está, a ver cómo te explico. Pues mira, al lado de la Meridiana, entrando por Barcelona por la Meridiana, está el Corte Inglés, que es el punto así de referencia, y justo al lado del Corte Inglés hay un centro comercial, que es así familiar, que hay muchos restaurantes y algunas tiendas, que se llama Son Multispy, y estamos justo enfrente, o sea, nosotros estamos, parece una masía reformada, y es el centro cívico Can Verdaguer. Porque tiene parada de metro también cerca de Llucmajor, que es línea amarilla, creo. Y bueno, hay muchos autobuses que pasan también por allá. Pero sobre todo, la estación de autobús de Fari Puig también está bastante cerca. Está bastante bien comunicado, la verdad. Es un barrio pequeñito que pertenece a Nou Barris. Y bueno, eso. Estamos ahí al lado del Son Multispy, al lado del Corte Inglés. Sí, nosotros fuimos a cenar a este centro comercial y estaba bien, ¿eh? La zona está bien, me gustó.
Sí, es bastante tranquila comparada con otros centros comerciales que son muy grandes y está muy petado de gente. La verdad es que está bastante bien. Es bastante más tranquilo. El peón aislado dice también cerca de Fabra y Puig y la línea 5 Virrey Amat. También, sí, correcto. Yo conocía otras asociaciones también de Barcelona como el Catao de la Quimera, que están en Gracia, los de Darkstone creo que se llaman, que son la más grande, ¿no? Que hay en Barcelona, que tienen también de todo y hacen muchas cosas. Sois varios allí, claro, una ciudad tan grande, que cada barrio es como un pueblo, casi. Claro, nosotros al principio pensábamos que estamos solos, entre comillas, y luego empiezas a escuchar y tenemos un montón de asociaciones alrededor también que no conocíamos. Y claro, en Nou Barris hay unas cuantas, pero es que claro, Barcelona es muy grande y la verdad es que hay muchísimas asociaciones. Sí. La gente pues normalmente va a la de su barrio. Y seguro que si ahora abres el Ludo ya verás un montón de asociaciones cerca de ti. Sí, me quedé sorprendido, la verdad, también. Hay muchísimas cerca, sí. Muy bien. ¿Y la gente si quiere venir a veros o hacerse socia, cómo lo tiene que hacer? Pues mira, nosotros somos partidarios de que la gente nos haga socia nada más empezar. Queremos que la gente venga, juegue, nos conozca, que conozca pues, el barrio, el sitio y que le guste. Y una vez que han venido 2 o 3 veces y el tema les gusta, entonces es cuando les hablamos de hacerse socios. Porque nunca se sabe, a lo mejor viene alguien que al principio le gusta mucho que hacerse socio, pero luego a las 3 semanas se quiere ir. Entonces damos la oportunidad de que la gente nos conozca, que vea el ambiente que hay, que tenemos, porque también la ludoteca que tengas también es atractiva para la gente que venga. Y una vez que alguien quiere apuntarse y ya está de acuerdo, pues entonces le exponemos qué es formar parte de ZAS. Nosotros tenemos, entre comillas, obligaciones por tener las salas gratuitas. Entonces tenemos que colaborar con Can Verdaguer y con el Ateneo La Bóvila cuando queremos pedir alguna sala grande. Entonces a los socios les pedimos que cuando alguien es socio que se implique un poco más allá de lo que es el club para venir a jugar. Que es que si tenemos esta sala es gracias a que los socios pueden ayudar en, no sé, hacer una butifarrada en el Ateneu y un día podemos pedir una sala para montar un torneo de lo que nosotros queramos. O el día de la rola a primera vista o el anime escurta. Entonces pedimos a los socios un poco de colaboración en las actividades que hacemos externas, digamos, a lo que estás. Que no tienen mucho que ver con juegos de mesa, pero es una manera de hacer, aparte de hacer piña también entre nosotros, es hacer barrio también, ayudar al Ateneu y nosotros también beneficiarnos de sus salas para poder hacer nuestras actividades. Y luego, bueno, pues los socios se pueden llevar los juegos del club también, llevárselos a casa y tenerlos toda la semana. Ir a actividades que a lo mejor si no fueras de un club pues no podrías hacer o no las conocerías. Participar en las Olimpiadas de juegos de mesa, por ejemplo. Y al fin y al cabo también conocer gente, ¿no? Y disfrutar de lo que nos gusta a todos, que es jugar. Y en las Olimpiadas están obligados a ganar, ¿no? Hombre, a ver, yo cuando juego para ganar. Si no gano, pues mira, es secundario, no pasa Es que nada. hay que explicarlo, o sea, la razón por la que empezamos a hablar con ZAS fue porque Dani me comentó, son muy competitivos, tienen fama de ser muy buenos, de querer ganar y muy competitivos. Y yo pues empecé a hablar con ellos diciéndoles eso, oye, me han dicho que dais miedo, que sois muy competitivos. Y Iris, que muy simpática, me decía, no, que va, yo no, si yo ni me he preparado el juego. Y dice, ese es Edu el competitivo. Sí, la verdad es que mi hija y yo, por ejemplo, somos súper competitivos, pero mucho. Ya te digo, yo vengo de jugar a Magic y hacía muchos torneos y no deja de ser un juego 1 contra 1, te juegas dinero, te juegas premios y acabas cayendo en el pozo de la competición, ¿sabes? Pues sí que es verdad que con los años lo voy dejando para atrás porque cada vez me gusta más divertirme que lo que es ganar. Pero evidentemente me gusta ganar. O sea, no conozco a nadie que no le guste. A mí también. Sinceramente. Mi mujer sí que es un poco unicornio en esto porque es rara porque
ella sí que juega 100% por diversión y le da igual, pero o sea, le da igual perder. Pero con el tiempo, yo por ejemplo, con los juegos de mesa cada vez he ido bajando el nivel de competitividad porque no llega a nada tampoco, ni enfadarse por perder, ni nada. Hombre, que preferiría ganar, sí, claro. Pero si no gano, es secundario. Prefiero pasármelo bien y estar con los amigos y reírme que perder. Pero al final a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Pero mira, yo pierdo tanto que ya me he acostumbrado. Ya... La experiencia es lo que cuenta. Claro. A mí me gusta. A mí sobre todo me gustan mucho los juegos de enfrentamiento, o sea, de uno contra uno. Lo mismo de antes, vengo del Magic y eso hace mucho. Entonces a mí el Star Realms, juegos así de deck building, sobre todo de uno contra uno, son los juegos que a mí más me gustan. Y de draft, los juegos de draft también me gustan mucho. Y los juegos que menos soporto son normalmente los cooperativos. De los míos. Porque es que el efecto líder no me acaba de gustar, no. Es que no acabas jugando. O sea, juega una persona y los demás mueven cosas. Y luego suelo jugar de todo, fillers, euros. Los Ameritrash no me acaban de gustar mucho tampoco. Pero bueno. Y así cooperativos me gusta el Hero Quest cuando juego de jugador, pues sí que me gusta porque es un juego de mazmorras de mi infancia y no sé, es como si quieres a mamá o papá, pues no, con Hero Quest no puedo hacerle feos. Y los juegos de mayorías tampoco me acaban de gustar mucho. Estoy muy centrado en juegos de cartas y en euros más tipo familiar, no tan duros. Iris dice, ¡viva el Catán! Ay, yo también, Sí, viva el Catán. Ella, sí, mi mujer es Team Catán, pero a saco. O sea, sí. De vez en cuando jugamos alguna partida y tal. Mira, Pero bueno, fue de los primeros juegos que nos metió en el mundo también. Sí, al final. Enlazando con esto, a los invitados siempre les pedimos que nos den su top 5 de juegos. Empecé con un top 10, pero la gente decía, uff, 10 juegos. Lo dejamos en un 5. Es complicado, ¿eh? Un top 5. Tampoco tiene que ser en orden, ver, o sea, No, ya, sí. A ver, voy a quitar de la ecuación el Magic, porque para mí es el mejor juego ever, o sea, no se le puede comparar, por lo menos para mí. Que Richard Garfield es muy bueno. Entonces yo pondría... Ya, sí, la verdad. Yo, pues mira, en mis top 5, pues mira, está el Dominion, cualquier expansión, la que quieras, me da igual. Me gusta mucho Carnaval de Monstruos, que es un juego de Richard Garfield, que pasó bastante desapercibido. Y es un juego de draft y es buenísimo. También me gusta mucho el Ascension, que es bastante sencillo y es un deck building también, pero el juego es una pasada. El Star Wars deck building también me gusta mucho. El Star Realms. Y creo que todos los que te he dicho son de cartas y deck building. Es que es mi mecánica favorita de juegos de mesa. O sea, primero están todos los deck buildings, del 1 al 50, los que sean, da igual. Y luego vienen todos los demás juegos también. ¿Y has probado el de Senda de Luz y Sombra? Porque es deck building, pero también es mayorías. Ahí tienes como sentimientos encontrados, ¿no? Mira, yo me compré hace años el Tiranos del Underdark, que me dijeron, pasote de juego, cómpratelo, Edu, lo reeditaron. Me lo compré el día que salió a la venta. Yo enfundando ahí, porque yo soy de los que enfunda los juegos antes de jugar, o sea, tengo que tenerlo enfundado, si no, no se juega. Empecé a enfundar, mirar las cartas, digo, ostras, qué pasada de juego. Cuando abrí el mapa, me dije, me cago en la leche. Digo, que es de mayorías. Y digo, no puede ser. Y digo, le voy a dar una oportunidad. Empecé a jugar, jugué primero una partida a 2 con mi mujer para estrenarlo. Y dije, bueno, pues no está mal. A 2 es una castaña, porque a 2 el mapa es muy pequeño. Y dije, bueno, lo probaría a 4, 3-4, a ver qué tal. Jugué una partida y dije, es que el juego parecen 2 juegos en uno. O sea, es un deck building y lo otro es otro pegote que le han puesto al juego. Digo, no me acaba de convencer. Y lo tuve aparcado 1 año o 2.
volví a jugar con otro grupo diferente para darle otra oportunidad y no lo he tenido pillando polvo ahí, y en las Olimpiadas de Juegos de Mesa, que podíamos vender juegos de segunda mano y tal, me puse la manta en la cabeza y dije sin mirar, y lo llevé para allá y tal, abrieron la tienda, lo vendí. O sea, voló en 0, un juego solicitado que estaba que ya no se fabricaba ni se vendía y estaba descatalogado, y voló la verdad, y no es un juego para mí. Y bueno, Mira, aquí suele pasar, a veces compras juegos sí, y no, sí. no encajan. No es para todo el mundo, ¿no? Aquí Dani dice: el Tyrants está guapo 3-4 y te pregunta si has probado el de Mistborn, de Building. El Nacidos de la Bruma. Sí, mira, te voy a decir, mira, también este es otro ejemplo. Vi una partida de alguien que la colgó por internet para ver qué tal iba el juego, porque del mundo este de Mistborn no conocía nada. Y dije, ostras, esta mecánica es un poco innovadora, entre comillas, lo de quemar el metal y jugar y tal. Digo, ah, ¿qué tal? Bueno, me lo voy a comprar, porque todos de Building que sale prácticamente me los compro todos. Lo jugué en solitario en casa y dije, ostras, pues es durete y es difícil de hacer combos y tal. Me gusta, es un reto, ¿no? Jugamos 4 en conjunto contra el Lord Legislador. Y mira, no tiré por la ventana porque me había costado dinero. Pero es que no, lo siento mucho ser muy sincero, pero es que a 4... Pero jugaste a 4 en cooperativo, no en competitivo. Jugué a 4 cooperativo, luego jugué a 4 en competitivo, pasando el dial del objetivo y tal. Y me gustó un poquito más, la verdad. Y a 2 el juego sí que es agraciado. Pero a 4 se me hizo insufrible, los turnos son muy largos. Cuando te toca el legislador te pega unas toñas que no veas. No puedes evolucionar tu mazo a la velocidad con la que te estás muriendo, ¿sabes? Y no te da la sensación de que estás mejorando el mazo. A 4 personas es imposible. A 1, ya te digo, jugué una partida en solitario y me gustó. Pero se queda un poco cojo porque solo tiene un boss, digamos, y se queda corto el juego. Esto es carne de expansiones, casi seguro. Yo lo jugué en solitario y el Lord Legislador me metió una tunda que flipas. Y luego lo jugué en la asociación, no sé si éramos 3 o 4, y se me hizo larguito, la verdad. Pero bueno, yo es que soy súper fan de Brandon Sanderson y todo el mundo del Cosmere, Mistborn, Archivo de Tormento y tal, y me tiene ganado. Sí. Y más que había comprado la cajita con las fichas metálicas para los metales. No, yo eso no. ¿Ves? Yo para los juegos no soy sibarita de que sale la versión coleccionista y me lo pillo. Es que aunque sacara una versión coleccionista de Star Realms, que es de mis juegos favoritos, es que tampoco me la compraría. Lo veo a veces innecesario y a veces se pasan un poco los precios. Últimamente con algunos juegos se les va un poco... Con los precios se les va un poquito. Pues sí. Pero bueno. Hay mecánicas y cosas que me atraen y me gastaría cualquier dinero, pero soy de los que me contengo. Mira, nosotros en casa jugamos mucho al Star Realms hasta que salió el Cthulhu Realms, que es una reimplementación pero con temática Lovecraft y tal, y ha gustado más ese que el Star Realms, porque tiene algunas bases extra. Tienes una base que protege a la persona, luego tienes una base que protege a la base. Está guay. Ese lo probé en aplicación cuando salió. Sí, y me gustó más el de naves. He jugado algún torneo online también, pero es que las horas de los torneos a veces son como... Normalmente juegan muchos americanos, las horas son un poco raras y se me hacía un poco pesado y digo, jugar online no es lo mío. O sea, juego un par de torneos porque me gusta mucho el juego, pero jugar online es horrible, a mí no me gusta. Mira, aquí en el chat, tanto Pratovich o la Pratovich como Dani dicen que 1 contra 1 es como más le ha gustado este del mismo. Sí. A ver, le tengo que dar más partidas, porque no he profundizado mucho, porque yo soy de buscar muchas sinergias, combos y tal. Me gusta mucho jugar cosas diferentes, no siempre ir a por lo mismo y tal. Y jugué 2 en solitario. La primera, por lo que dices tú, me pegó una paliza que no veas. La segunda conseguí ganar no sé cómo. Y a 2 jugué una y sí, me gustó, pero a 4
A veces ponen pegotes. Son juegos de 2 que los escalan a 4 para coger a más público, pero no se acaban de dar cuenta que los juegos tienen que ser para las personas que tienen que ser. No hay que forzar. Es como algunos juegos que les ponen unos solitarios que dan Sí, pena. ahora está obligado, Luego hay todo gente- el mundo tiene que saber un juego el modo solitario, ¿no? Si no no es bueno. Sí. Como tengo un piso muy pequeño y tengo el espacio súper reducido, yo todos los juegos que compro los compro que tengan modo solitario. Pero claro, hay algunos modos solitarios que son realmente no están pensados para jugar en solitario. Los han puesto el pegote para vender más, porque hay gente que juega sola y mira, un juego en solitario, pam, y luego te vas de chasco. Yo sobre todo miro muchas partidas. No soy de comprar el primer día que salen a la venta los juegos. Suelo ver bastantes vídeos, tutoriales y tal antes de comprar, más que nada por el espacio. Si tuviera espacio de sobra, yo ya no viviría aquí, me habrían echado de casa, estaría divorciado, o sea, estaría inundado de juegos. Pero me tengo que Chico contener. listo. Es que no me queda otra tampoco. Y un juego que te guste mucho, que no sea ni el Hero Quest ni un The Building. El Carnaval de Monstruos es un juego de draft. Son cartas también, sí, es verdad. Pues mira, te diría otra cosa que no sean cartas. Pues mira, un juego que me gusta mucho, pero ya es viejuno, ¿vale? Es el Stone Age. El Stone Age. Sí, el Stone Age. El Stone Age. Es un... bueno, y el Wingspan también me gusta mucho. Me gustan sobre todo los euros multisolitarios, que vas a tu bola y prácticamente nadie te fastidia, solo cogiéndote algunas cartas, pero no hay interacción muy directa. Lo que mola es fastidiar. Y mira que me gustan los juegos de interacción directa de 1 contra 1, pero cuando juego a 4 personas y que uno te fastidia, el otro te coge esa carta, el otro te quita ese hueco, el otro no sé qué, no sé cuánto, como que me frustro más. Entonces me gustan más los multisolitarios. O sea, el Wingspan y juegos así que vas a tu bola y prácticamente no te molesta a nadie. A ver quién hace más puntos, me suelen gustar más. El Everdell también me gusta, el Far Shore también. Bueno, Pero al final, si te fijas, todos los juegos son de cartas. Tienen su parte de euro, pero prácticamente son cartas. Pues sí. Pues muchas gracias, Edu, por venir. No, a vosotros por la invitación. Ahora pasaremos... Si algún día hacéis algo especial de The Building, vale. conmigo. De hecho, llevamos tiempo con Dani hablando de hacer sesiones temáticas. Que si un día Wargames, que si el otro día The Building, que si el otro día por parejas. A ver si sale. Pues mira, si os animáis, yo ese día me animo a hacer podcast con Vale, vosotros. nos lo apuntamos. Perfecto. Ahora nosotros vamos a hablar de qué hicimos el viernes pasado. Eres libre de quedarte por aquí si quieres. Bueno, me quedaré unos minutillos y luego me iré a comer. No hace nada aún. No estaba muy nervioso con el tema porque es el primer podcast que hago así y tal. Y digo, Lo has hecho muy bien, has explicado. ¿Qué tal voy a interactuar? Porque no soy, aunque no parezca, pero soy de hablar poco, ¿eh? No, pero has hablado bastante y muy bien, explicas muy bien, Edu. Cuando me dan carrerilla... Puedes venir al podcast a explicar los juegos mejor que yo 1000 veces. Te pasamos la lista y la cuentas tú. Bueno. Pues me quedo por aquí de boyero un rato. No, Dani lleva rato en la llamada, pero está muteado. Cuando quiera entrar, avisa y yo lo meto. A ver, ¿a qué se jugó? Mira, vino bastante gente. Al Alquimistas que gané. Era un 1 contra 1, lo que decías, Edu, de que eras competitivo. Aquí Rocío jugó un 1 contra 1, apalizó. Al Alquimistas. Apalizó a... No me gusta nada. No me gusta A mí nada me ese gusta juego. mucho, tío. ¿No te gusta el Alquimistas? Tiene cartas. No, jugué, pero jugué una partida un día, me lo enseñaron unos colegas que les gustaba mucho y cuando empecé a jugar no entendía nada del juego, me costó mucho entenderlo y cuando llevábamos ya media partida iba súper perdido y los juegos así de deducción, de investigar y buscar, de deducción, se me dan súper mal. Este y el Incómodos Invitados se me dan súper mal. También me gusta mucho. Entonces, Tienes que repetirlo. no lo acabo de disfrutar mucho, entonces no me acaban
Mira, Dani dice, es lo que le gusta a Rocío, que solo lo entiende ella y encima lo explica fatal. Eso es verdad. Qué mal. A ver, el Rafa era la segunda o tercera vez que había jugado y expliqué bien. Ese día estaba concentrada y expliqué muy Se bien. miró el manual incluso. Que lo diga el Rafa, me miré el manual y todo. Y miré un vídeo y ya había jugado montones de veces. O sea, y llamé a las cosas por su nombre. Fíjate. A la matraz, no sé qué, me aprendí los nombres porque el Rafa se reía. Decía, ¿y esto se llama así de verdad? Yo sí, que lo he mirado. Pues estaba ya al final de la partida y oigo a Rafa decir, pero que si me está ganando, que está... Porque estaba Rocío y no, y este punto, y no sé qué, y esto estaba ahí reclamándole todos los puntos y no sé cuánta diferencia ganaste. No, ahora no recuerdo, pero sí, bastante. Pues explícanos, No, ahora pero, que te lo sabes tanto, de qué va. bueno, no reclamaba, ¿eh? Solo es que cuando algo no me salía bien me quejaba, ya está, solo por desahogarme. Bueno, Alquimistas es un juego en el que tienes que demostrar tus habilidades de alquimista, ¿vale? Y tienes que descubrir los símbolos alquimistas de unos ingredientes, que hay 8 ingredientes. Y bueno, hay como zonas en el tablero, pasa que aquí la imagen no se ve muy bien, no ayuda mucho a la explicación. Yo te busco otra. ¿Esta? Sí. Mira, ahí en la zona derecha abajo es donde puedes coger ingredientes. Tú tienes como unos cubiletes y te vas colocando, ¿vale? Esto también lía mucho porque tú, el primero, ¿no?, el que tiene el jugador inicial, puede colocarse en un track ahí aquí a la derecha arriba y ahí te colocas para conseguir ingredientes y favores, ¿vale? Claro, cuanto más abajo te colocas, más cartas consigues, pero a lo mejor no eres primero. Si otro se coloca por encima tuyo, pues te quita el puesto de primero. Entonces sería primero a la hora de usar su cubilete. Y esto tiene ventajas porque, por ejemplo, para coger ingredientes, el primero tienes vistos 5 ingredientes. Si te interesa uno en concreto, lo coges. Si otro te lo quita, pues te putea, ¿no? Y también, bueno, para vender no tanto, porque puedes cambiar ingredientes por monedas, que es la siguiente zona, pero sí también en el tema de vender al héroe. Al héroe tú le puedes vender pociones que sepas hacer y también en función de quién es primero, pues puede elegir qué poción vender al héroe y te dan monedas. Es una manera de conseguir muchas monedas, que esas monedas las necesitas para comprar artefactos que te ayudan. A mí, de hecho, yo tengo que decir que gané a Rafa porque tenía el artefacto de la túnica del respeto, creo que se llama. Y claro, esta túnica te da puntos, cada punto que consigues te da otro punto. Entonces estás doblando puntos todo el rato y el Rafa flipaba, decía, hostia, vaya artefacto tienes, con eso ya no tengo nada que hacer. Y realmente me fue muy bien la túnica del respeto. Y luego pues vas publicando en el tablero que se ve al fondo marrón, ahí es donde publicas y donde vas diciendo cuando ya sepas tu símbolo por deducción, ya sepas qué ingrediente es un símbolo, pues lo puedes publicar. Que también te puedes echar un farol, que tuvimos que hacerlo Rafa y yo al principio, porque realmente te obliga a publicar si no te quitan puntos y no sabíamos, no habíamos deducido todavía ningún ingrediente. Y yo supe protegerme bien, porque puedes elegir un color y protegerte a un color. Y el Rafa aquí yo le quité bastante puntos, creo que le quité 3 puntos, porque luego yo demostré que su deducción era errónea y te quitaban 3 puntos. Y también me adelanté con la mía, que también era errónea, y me la demostré yo misma a la bola que yo sabía que me había protegido. O sea que es la manera. Y nada, es eso, es un juego de deducción porque tienes como, no sé si se ve aquí, tienes este papel donde vas tachando, ¿no? Pues según te van saliendo las pociones, pues vas tachando y al final vas eliminando posibilidades y te quedan los resultados. Que yo llegué al final sin saberlos todos, ¿eh? Tampoco es importante saberlos todos. Lo importante es que con lo que sepas ir publicando, ir haciendo puntos.
y comprarte la túnica del respeto. Pero bueno, es un juego que gusta, al menos en casa gusta mucho porque los niños, porque tú pones 2 ingredientes y con una aplicación las escaneas y te da el resultado de la poción. Y esto de utilizar el móvil, ir escaneando, pues les mola bastante. El hijo de Rafa, el David, estaba ahí al lado diciendo, o sea, le gustaba mucho esta parte de escanear. No sé. De hecho, es una modalidad, porque la otra modalidad es con un jugador extra. Se puede poner una pantalla que solo vea él con estos símbolos, por si no queréis usarla. Pero claro, luego ese jugador como que no juega, ¿no? Solo está comprobando si los resultados de la rana con la pata de gallo da positivo o da negativo. Sí, sí. Y ya está, yo creo que lo he explicado regular, ¿no? Está bien. O sea, está bien, para hacernos una idea está súper bien. Es que Edu se meten conmigo porque explico a mi manera. Bueno, mientras sepan jugar luego, no pasa nada. No, luego nos tenemos que mirar el manual porque llega Rosy y dice, me he visto un vídeo, pero no me acuerdo. A ver, esto creo que se hacía así, pero no me acuerdo. No sé qué, pero no me acuerdo. Y vale, dame el manual que me lo miro. No sería la primera vez que enseño a jugar a un juego, jugamos 20 partidas y cuando juego la 21 me da por mirar el manual y jugábamos mal. Ya, eso suele pasa pasarse. también. O sea, no me extrañaría nada, ¿eh? Tengo Ya, que pero decir bueno. que Dani y Luis, y bueno, Carlos no tanto, pero Dani y Luis son expertos en también por ir rápido, a veces redondear cosas que no se hacen así exactamente. Sobre todo Luis. Y hay veces que estás jugando y hay una regla, ¿no? Que dices, hostia, esto no me cuadra. Como que te da el tigre en el ojo y te vas a mirar el manual y dices, ¿ves? ¿Cómo no era así? Pero bueno, hay veces que priorizas jugar rápido, que la gente no se aburra y bueno. Mira, Dani dice, no acorto normas, las voy dando a cuentagotas. Esa es otra para ganar él. Luego al final dice, pero es que contaba puntos hacer no sé qué, que se había olvidado decirlo. En mi pelea costera, hacer un Dani es eso. Estás toda la partida jugando y ya en la última ronda se saca una norma de la chistera que le hace ganar la partida. Eso es hacer Dani. Bueno, hay que decir que A mí me ha pasado también alguna vez, ¿eh? pero bueno, Dani gana muchísimo. O sea, Sí. si quieres competir aquello bien con alguien, es con Dani. Es muy bueno. O con Ferran. Luego, en la otra sala, en paralelo, estamos jugando a Señor de los Anillos, El Destino de la Comunidad. Mira, Dani dice que Ferran es mejor. Que este viene a ser un Pandemic con temática de Señor de los Anillos. Y te viene con una torre de dados, que es el ojo de Sauron. Está guay. ¿Y de qué va esto? Cada jugador lleva 2 personajes. En nuestro caso, yo llevaba a Legolas y el otro personaje eran Frodo y Sam, que van juntos. Luego el otro llevaba a Merry y Pippin con Eowyn. Adrián llevaba a Boromir y Gandalf. Y Raúl llevaba... no me acuerdo. Sí, a Arwen y Aragorn. Luego en tu turno tienes 4 acciones con un personaje y una acción con el otro. Las acciones pueden ser moverte por el mapa de una ubicación a otra. Hay ciertas rutas que tienes que pagar algún recurso para pasar. Como aquí que se ven unos muñequitos rojos y en la otra se ve que hay como una capa en medio, pues hay que pagar una capa. Además, Frodo cuando se mueve está obligado a gastar una capa. Si no la gasta, tienes que hacer una tirada de viaje que se llama. Que eso es, cuentas todos los Nazgûl que están en la zona con Frodo, más todas las tropas de la sombra, que son los muñequitos rojos que están con Frodo. Lanzas unos dados negros y ahí puedes hacer o no pasa nada, o el ojo de Sauron viene a ti, si no recuerdo mal, o pierdes esperanza. Luego está la otra opción, que es como un árbol en un refugio, que es, si estás en un refugio no pasa nada, pero si no estás en un refugio, pierdes esperanza. Si la esperanza llega a 0, pierdes la partida. Y el objetivo en este juego es completar 4 misiones. Hicimos en el modo principiante, que eran 4 misiones. La última, que estás obligado a acabar las otras 3, es lanzar el anillo del destino lanzar el anillo al monte del destino. Que para hacer eso tienes que estar con Frodo allí, gastar 5 anillos, que los anillos son, bueno, las cartas de jugador
son o eventos que te permiten hacer alguna cosa o zonas, que cada zona luego tiene un símbolo que es o un anillo, o un corazón, o una capa, creo que era, y espadas. Pues te gastas 5 anillos y haces la tirada de viaje. Si superas eso, pues has ganado la partida. Pero antes de hacer ese objetivo, buena nit, Moonrider. Antes de hacer ese objetivo tienes que hacer 2-3. Que en nuestro caso eran 2 más o menos fáciles. Que era estar en el bosque con 2 personajes y gastar, creo que eran 3 corazones. Y eso te devuelve 3 elfos que puedes reclutar luego. La otra era que no hubieran tropas de la sombra en Rohan y conquistar Isengard. Ese también lo hicimos. Luego nos faltaron otros 2, que era en una evocación tener 2 tropas de Rohan, 2 tropas de... ¿cómo se llaman? De Gondor y 3 elfos, creo que eran. Esa no la cumplimos porque era chunguísima. Y la otra no me acuerdo. Pero bueno, que fuimos tranquilos nosotros. Vamos a ir conquistando desde la comarca hacia... No, tienes que ir a piñón a hacer los objetivos, si no te revientan. Pegamos ya la partida porque vimos que a 2 turnos vista íbamos a morir y en 2 turnos era imposible completar el juego. Así que en una siguiente partida seguramente jugaremos distinto. La producción del juego muy guapa, la verdad, el mapa bien hecho, las minis de los Nazgûl que puedes ver aquí que parecían aviones volando y tal, guay. Luego, acciones, he dicho al viajar, esta hora de reclutar, que era si estás en una zona, por ejemplo aquí que se ven unas zonas azules, podías reclutar personajes de Gondor. Luego además si llevabas Boromir, era gratis reclutar, pero si no llevas reclutar personajes de Gondor. Si llevas a Eowyn, es gratis reclutar personajes de Rohan. Si llevas a Arwen, es gratis reclutar elfos, pero si no tienes que pagar un corazón para reclutar. La otra opción era conquistar, que para conquistar tienes que estar en una zona de la sombra sin tropas de la sombra y gastar 3 espadas. Y la otra era luchar. Cuando llegas a un sitio donde hay tropas de la sombra puedes luchar. Y para luchar tienes que tener tropas aliadas. Con tu personaje no vale. Luego puedes lanzar hasta 3 dados, si tienes 3 tropas o más. Y los resultados de los dados es o muere una tropa de la sombra, o mueren 1 y 1, o muere una tropa tuya, o si hay un Nazgûl en tu zona, pierdes 2 tropas tuyas. O sea, es bastante chungo, la verdad. Y eso sería todo así a grandes rasgos, ¿sepa? Se acabó. Tengo que jugarlo más, a ver. Ahora Dani se lo ha comprado hoy, a ver si le llega y vamos a jugar. Y... Perdona. Dime. No, que he visto el juego este de los dados, me preguntaron los de Kawa, ¿qué jugaste el viernes? Y no supe el nombre de este de los dados. El de los dados, la edición que tenemos nosotros es el Dice Rush. A ver, te lo pongo. Este. Que es una versión low cost del Tumbling Dice. El Tumbling Dice estaba allí en las Olimpiadas, me dijo Rafa. ¿Cómo de low cost? 30 euros. ¿Cómo? 30 euros valía. ¿Dónde? Era una, ¿cómo se llama esto? Una conjunta que hicieron la gente del Club del Tieso. Es que nosotros queríamos tener uno, pero claro, cuando veíamos los precios del Tumbling dice Ya. se nos quitaba las ganas. Aparte que luego tienes que guardarlo, que la caja no era pequeña tampoco. Bueno, este es chiquitico, ¿eh? Compramos 3, uno para mí, uno para Francesc y esta es la copia de la asociación. Y la verdad es que hace el pego, ¿eh? Sí que es madera así tipo Fuyola, pero funciona y es práctico. Y es más pequeñito, porque el Tumbling Dice recuerdo que era enorme. Sí, es un poco más grande. Sí, nosotros en la asociación nos hicimos un croquinole a mano también costó lo suyo. Ostras. En las jornadas que hacemos y tal siempre lo llevamos y triunfa. Yo tengo ahí un croquinole. Sí. Yo no lo había jugado nunca y el día de que fuimos a la costera jugué con mi mujer 10 partidas seguidas. Es que es un vicio, ¿eh? No habíamos jugado nunca y me pareció un juego tan simple y tan bonito y tan... Lo había visto alguna vez en algún vídeo y decía, ostras,
Digo, parece muy soso, pero que va, pica un montón el juego ese. Sí, sí. Uf, me gustó mucho. Yo a veces juego con mis hijas también. Pero ellas tienen ahora 6 y 4 años, o sea que es más complicado. Y el hecho de perder aún no lo llevan bien. La frustración es difícil con los Sí, niños. de verdad. Pues sí, el Dice Rush o Taming Dice, cada uno tiene un set de dados, no recuerdo si eran 5 o 6. Y desde la plataforma inicial, pues tienes que lanzar el dado, como tú quieras. Yo normalmente lo dejo y hago un flicking, le doy así con el dedo, como en el croquinole, pero también puedes coger y lanzarlo así. Y la idea es que te quede con el número más alto posible en la bandeja más baja posible. Porque al final de cada ronda, que es cuando, o sea, vais tirando los dados de uno en uno, y cuando ya todo el mundo se queda sin dados es que se acaba la ronda y tú lo que haces es multiplicar el número del dado por el número que haya en esa plataforma. En este caso, que vemos un dado azul en el por 2, pues serían 6 por 2, 12, más los 9 de abajo y tal. Pues al final se hacen 4 rondas y quien tenga más puntos gana, así de simple. La gracia está es que si tienes a alguien que ves que está con un 6 en el por 4, pues intentar tú, pum, darle a su dado y que salga fuera. Si por lo que sea cae fuera y vuelve a entrar a la plataforma, es inválido porque pongamos que el suelo es lava. Si cae fuera, se ha jodido el dado. Y además hay unos pivotes, y si en la plataforma del por 3 el dado queda en el pivote, pues tiene más 5 puntos, y si se es en la del por 4, son más 10 puntos. Y es eso, al final de 4 rondas quien tenga más puntos gana. No tiene más. Luego además yo estuve viendo el manual y hay como distintas formas de jugar, que si en modo zombies, que si no sé qué, pero bueno, no me las he llegado a pegar. A ver. Luego vino una familia a jugar a ¿cómo se llamaba? El Identidad Secreta, ¿no? Este no lo sé jugar. ¿Tú lo sabes jugar, Rocío? No. ¿Edu? No sé ni qué juego es. Dani, ¿quieres entrar a comentarlo? Creo que Dani, nos explicó ya una vez. Sí, Dani lo ha explicado bastantes veces, pero no aquí, creo, sino en las jornadas. No sé, nunca lo he jugado, así que no sé la cosa. ¿Qué más? O aquella foto que había tanta gente a que jugaban, Carlos. A ver, este es el Maya, que lo estuvo jugando Ferran con Nure y tal, que no... Me dice Dani que si queremos se explica el Identidad Secreta. Pues venga, va. Explícalo. Así te vemos la cara. ¡Tarán! Sempre sí. Què tal? Hola, què tal? Jo crec que ja l'hem explicat aquí en el programa aquest. Es posen 8 dibuixets al voltant... No, dibuixets, no són paraules, persones, crec, la majoria són personatges. Es posen 8 al voltant del tauler i aleshores cadascun de nosaltres té un numeret una clau amb el personatge que ha de descriure. El que passa és que per descriure només tens unes targetetes, que són les icones que es veuen aquí a baix a l'esquerra, que hi ha, aquí a baix al costat de les claus grogues, hi ha com unes fitxes amb 2 icones. Té 2 icones pel dret i 2 icones pel revés. Aleshores has de triar una de les icones que més s'hi adingui amb el personatge. I pot ser que s'hi adigui o que sigui el contrari. Si ho poses en un cantó és el contrari del que vols dir i l'altre és el que vols dir. I la gràcia del joc és que em penso que comences, no sé si són amb 8 o 10 fitxetes aquestes i en tota la partida no en recuperes més, amb la qual cosa has de descriure el teu personatge amb les mínimes targetes possibles. I ja està, acertar el dels altres, igual que qualsevol, no sé, com el de dibuixar que fem, per exemple, acertar el dels altres i que els altres s'acertin el teu. Tot això es posa en unes targetetes amb unes claus, que és molt cookie, però la finalitat del joc és aquesta. Guai. Fàcil i senzill. Bé, llavors tenim aquí el Maya, que van jugar Ferran, Núria i no sé qui més, però no tinc ni idea de què va. Moltes fotos del Maya, va fer la Núria. I el Teto, a dins van jugar el Teto. Hi havia crits, rialles... El Maya no és la trilogia de la màscara? No lo sé.
Com el Teotihuacan i aquests. Tolkien No, el Maya, el Tikal i el i Tolkien. algun altre. No, i un altre. No sé quin era. Azteca hay uno que se llama, o Cuzco o algo así. Cuzco. El Sí, Cuzco. senyor, el Cuzco. Nombres mexicanos. I el Teto. De què va el Teto? Es fan equips, un sí, un no, un sí, un no, i tu tens una targeta, agafes la targeta i crec que eren 6 paraules, i has de substituir totes les consonants de la teva paraula per la lletra que hi hagi a dalt del mazo. Per exemple, aquí és una P i tu tens hipopòtam, doncs has de fer pipopopap. I has de fer mímica per tal de que la gent entengui que tu estàs dient hipopòtam. I tens 30 segons. L'equip que encerti les 6 paraules de tots els seus integrants de l'equip, doncs guanya la partida. Two Tomatoes, que últimament està traient molts jocs d'aquest estil. El Teto, la Cuenta, quin més? Algun altre sí, també. Mira, xerrisses. Crec que també van jugar a la Cuenta, que també l'he explicat moltes vegades. I al final van jugar a un Palabras Cruzadas, que estaven tots allà mirant si acabaven o no. I mira, però no hay fotos. Sara las hizo, pero no las ha pasado. Ja estaríem. Què tenim programat per l'Udoyo la setmana que ve? Bueno, aquest divendres. A Tu mi hi vas? m'han programat un no sé què, un código Leicester, algo del Da Vinci. Leonardo da Vinci's Codes Leicester, sí. Tenim aquesta, tenim un Arkham Horror tercera edició i un Nemesis Retaliation. Oh, El Borja ha puesto el Némesis. Sí, Ha pegado el salto el Borja. Ya. Me dijo que haríamos unos carnífogos, esos, no me acuerdo cómo se llaman. Me ha pegado el salto. estan con la Ya, Pau, ya. estan con la Pau Patrol. Hoy me ha dicho, tú recoges a Leire, recuerda que recoges a Leire y ahora veo por qué. Porque se ha hecho. Sí, sí, Se la va a pasar bien, va a estar con los adolescentes. muy bien. Y en el Arkham Horror tenemos a Luis, con Patri, Laura y Vincenzo. A ver si sale algo más. Pero ya estaríamos. Gracias, Dani, por venir els últims 5 minuts a explicar-nos l'Aliança Secreta. Que he estado mirando todo el rato, ¿eh? Ja. Muy bien. ¿Has visto qué invitados he conseguido, No, de lujo. ¿Has visto? gracias, gracias. Bueno, sí, idea de Carlos, tengo que decirlo. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Alguna pregunta a fer-li a l'Edu, així d'últim moment? De preci a preci, Dani? No. Ya está. Todo bien. Todo correcto. Molt bé, doncs ja estaria. Gràcies a tots els que heu participat pel xat, els que heu estat. Ara mateix hi ha 6 persones mirant. Ni tan mal. Suposo que una és la Iris, que t'està vigilant que et portis bé, Edu. Seguramente. Sí. I ja està, ens veiem. Quan vulguis, estàs convidat tant al podcast com a venir a Llagostera a jugar un dissabte a la nit. Igualmente vosotros también en Barcelona. Y tanto, Prato ya Beach. iremos. Ya me avisarás para lo del Rol a Primera Vista para San Valentín, ¿no? ¿Me dijiste que era eso? Sí, es por las fechas más o menos de San Valentín. O antes o después. Miraremos a ver cómo cae. Que justo este año cayó el mismo día, o sea, cayó un sábado. Y ese sábado creo que no pudimos hacerlo, lo tuvimos que hacer el siguiente. O fue el mismo día, ahora no recuerdo muy bien. Vale, me lo apunto. Pues, bona nit a tothom y nos vemos a la siguiente. Adéu. Bona nit. Bona nit. Adéu. Chao.